Ya ahí sí. ¿Sí? ¿Sí? Buenísimo. Dale. Primero, ¿en qué se diferencian un hombro cabeza a hombro, normal o invertido, de un doble techo o doble piso? ¿Por qué? ¿Y qué le indicaría la aparición de cada una de estas figuras y en cuál creería más y por qué? Ya, según yo, lo que muchas veces ha mencionado el profe es esto del hombro cabeza a hombro, doble techo y doble piso. ¿Sí? Entonces, primero un hombro cabeza a hombro, ¿qué nos va a indicar? Uno normal. Va a indicar un cambio en la tendencia de una tendencia alcista, ¿cierto? A que va a haber una tendencia bajista o un canal más o menos lateral, ¿sí? Y con el hombro cabeza a hombro invertido va a indicar lo contrario, que vamos a cambiar de una tendencia bajista a una tendencia alcista, ¿sí? Ahora, ¿qué nos va a indicar la, o sea, bueno, esto es lo que nos indicó, lo que nos indica la aparición de estas distintas figuras, pero ¿en cuál vamos a creer más nosotros? ¿Cuál va a ser más fuerte y cuál va a dominar sobre la otra? ¿Ya? Pensemos, el doble techo, el doble piso nos va a indicar, al igual que el hombro cabeza a hombro, un cambio de tendencia. Si nosotros tenemos un doble techo, va a indicar que vamos a tener una tendencia hacia la baja, y si tenemos un doble piso, nos va a indicar que tenemos una tendencia hacia el alza. Pero ¿cuál va a predominar? Ya, que es importante que ustedes sepan que al momento de ver un doble piso respecto a un hombro cabeza a hombro, el hombro cabeza a hombro está implícito o puede verse implícito o dentro de un doble techo, un doble piso, donde los hombros del hombro cabeza a hombro sean esos dobles techos o dobles pisos, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería más fuerte o cuál predominaría más? En este caso va a ser el doble techo o el doble piso, ¿sí? ¿Se entiende bien eso? ¿Lo voy a repetir, porfa, Hans, de nuevo? Ya. Que todos tenemos claro la imagen de un hombro cabeza a hombro, ¿cierto? Sí, sí. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿por qué digo que el hombro cabeza a hombro, normal o invertido, va a estar implícito dentro de un doble techo o un doble piso? ¿Y por qué este va a predominar sobre el hombro cabeza a hombro? Porque los hombros del hombro cabeza a hombro van a ser los dobles techos o los dobles pisos, ¿sí? Entonces, el doble techo o el doble piso ya viene implícito con el análisis del hombro cabeza a hombro y agrega un poquito más. Al fin y al cabo es más fuerte, ¿sí? Entonces va a predominar, y en cuál deberíamos creerle más, sería al doble techo, al doble piso, que al hombro cabeza a hombro. ¿Sí? Perfecto. Súper. Ya. Vamos con la pregunta 2. Acá, pregunta 2. ¿Qué implicancias puede tener en el comportamiento de los inversores detrás de los activos financieros cuando se produce un cruce de las medias de corto, mediano y largo plazo? Que son de 20 periodos, 50 periodos y 200 periodos. ¿A qué se debe esto? Ya, aquí hay que tener en cuenta algo que es el behavioral finance, ¿ya? El comportamiento que van a tener los inversionistas. Dentro del análisis técnico y todo esto, los inversionistas tienen una cierta tendencia a pensar que existe una regresión o reversión a la media, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? La reversión a la media quiere decir que ya a veces los precios pueden subir, a veces los precios pueden bajar, pero siempre en el largo plazo van a tender a como un promedio, por así decirlo. Van a tender a largo plazo a estar más estable, ¿sí? Entonces, ¿qué va a causar esto de los cruces de las medias de corto, mediano y largo plazo? ¿Qué van a producir? Van a producir excesos de oferta o excesos de demanda. Si nosotros vemos que las curvas de corto plazo están cruzando hacia arriba, hacia las de largo plazo, ¿qué va a pasar? Se están produciendo excesos, ¿ya? Excesos de oferta, excesos de demanda. Al fin y al cabo, si está hacia arriba, nos va a indicar que el precio está muy alto, y si está hacia abajo, que el precio va a estar más bajo, ¿sí? Entonces, por eso a veces, y concluimos que se compra o se vende, ¿sí? ¿Se entiende bien eso? ¿Puedes Sí. repetir, por favor, cuál es el cruce que hay que evidenciar? Cuando tiene que estar hacia abajo, hacia Siempre arriba, que ¿cuál es la analizamos, curva? ¿cómo? ¿Cuáles son las curvas que uno tiene que fijarse al final?
para mirar las medias móviles nosotros siempre miramos cómo cruza la de corto plazo a las de mediano o largo plazo, si cruza hacia arriba o cruza hacia abajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando las medias móviles cruzan hacia arriba? Entonces, ¿qué está pasando? Vamos a tener un activo más caro, ¿ya? Entonces, ¿qué es probable que nos recomienden hacer? Vender. Y si se nos cruzan hacia abajo, nos van a recomendar más comprar, ¿ya? Entonces, fuera de esto, según yo, lo más importante que hay que tener en cuenta para estos tipos de preguntas es que ustedes introduzcan el concepto de la reversión a la media, ¿sí? Que al fin y al cabo ya puede cruzar, pero en el largo plazo, por esto del tema del behavioral finance, van a tender a estar más estables, a tender un promedio, ¿sí? Oye, Hans, si estoy viendo ponte tú que la curva a corto plazo va a cortar, todavía no corta, pero está a punto de cortar hacia arriba a la de mediano y largo plazo, o alguna de las dos, en un ángulo súper como agresivo, donde que viene fuerte esa alza. ¿No sería Ya, pues, mejor ahí como recomendar ahí, como comprar para aprovechar esa alza y después vender? claro, podría ver eso, o sea, podría justificarlo así, pero dependiendo sería muy, porque las medias móviles también van, no sé, ponte tú, ese cruce ahora lo tenía así, y en 2 minutos más ya va a haber pasado, ya lo va a haber cruzado, ¿cachai? Entonces Claro, sería una sí, oportunidad como muy, muy, muy de corto plazo. como un high trader, digamos. Sí, sería muy rápido lo que tendría que reaccionar para hacer eso, ¿cachai? Entonces tenéis que pensar también, ya, si yo veo que en 2 minutos más va a pasar, va a cruzar, ahí tenéis que reaccionar rápido. Ya, acuérdense que también esto, la idea de las medias móviles y cómo el profe la mayoría lo explica y cómo la usamos todo en su momento para el ramo, lo vemos como una herramienta de súper corto plazo, ¿cachai? ¿Alguna otra Sí, pregunta? te cacho, gracias. ¿Para qué tipo de activos funcionan mejor esta análisis? La verdad, no sabría decirte si hay un activo especial sobre el cual te funcionen estas medias móviles. Yo diría que mientras más volátil sea el activo, más te serviría el tema de las medias móviles porque te vería más rápido si cruza o no cruza. No sé, Cote, ¿qué pensáis tú? También, o sea, considero que también la moneda tiene que ser más bien volátil para poder estar haciendo este trading como de corto plazo y al final poder sacar conclusiones con esto. Porque al final, si es poco volátil, las medias móviles no nos van a estar dando señales para poder hacer el trading como de aquí a una semana o de aquí a 2 o 3 semanas. ¿Se entendió? Sí, perfecto, gracias. Súper. Ya. Vamos con la pregunta 3. El RSI es una mejor medida que el indicador de Williams, dado que uno mide el momento en el precio y otro mide la ganancia esperada del precio de la acción actual comparando con su promedio histórico de corto plazo. Comente. Ya. Primero, pensemos. ¿Qué es lo que van a medir realmente estos dos indicadores o estas dos herramientas de análisis técnico? Es el momento, ¿ya? Tanto el RSI como el Williams se van a enfocar en medir el momento de los precios. Quizás lo que algunos ya han tenido equity, ahí hablan bastante del momento de los precios, ¿ya? Que al fin y al cabo dice cuál es como la tendencia, por así decirlo, que están teniendo los precios en en un horizonte de tiempo no tan lejano, ¿sí? Entonces, se me perdió la pregunta, ya ahí está. Entonces, ya partiendo por esto ya es falso, ¿cierto? Pero vamos más allá a explicar cada uno de estos indicadores. El RSI va a medir la subida, el incremento o el decremento de los precios a través de un cierto periodo, ¿cierto? El RSI nosotros lo vamos a medir, o se va a medir entre 0 y 100, ¿ya? Ustedes cuando pongan análisis técnico le va a aparecer un gráfico y todo, y que va a salir entre 0 y 100. Mientras más alto esté el RSI, va a decir que los precios han crecido con más frecuencia
de lo que han bajado, ¿sí? Por el contrario, si ya el RSI se va acercando a cero, quiere decir que los precios han bajado con más frecuencia de lo que han subido, ¿sí? Ahora, por otro lado, el Williams, si nosotros miramos el gráfico que aparece el Williams con los colores, el verde, el rojo, vamos a ver que no es de 0 a 100, sino que de menos 100 a 0. Entonces, ¿qué nos va a medir el Williams? El Williams va a medir la diferencia entre el precio actual y el máximo precio en un horizonte de tiempo específico, ¿sí? Entonces, un Williams que se está acercando a 0 va a indicar que el precio actual está muy cerca del máximo precio que ha existido dentro de un periodo específico, ¿sí? Es por esto que se llega al área roja. Entonces nos están recomendando vender, porque es muy probable que ya alcancemos al máximo precio, y después, ¿qué va a pasar de alcanzar el máximo precio? Lo más probable es que vuelva a bajar, ¿sí? Y bueno, al contrario, si nos vamos acercando ya a un Williams a menos 100, quiere decir que el precio ahora está muy cercano al mínimo que ha habido respecto a este activo en un horizonte de tiempo determinado, ¿cachai? Entonces, por eso en el gráfico te recomienda comprar, por eso aparece verde el área de ese espacio, porque te recomienda comprar porque el precio actual está barato o está muy cercano a los mínimos que has tenido dentro de un periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia entre ambos, y lo importante también es que ambos se centran en el momento que están teniendo los precios. ¿Se entiende bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta. Cuando, ponte tú, los dos, ya el Williams cuando es menos 50 y el RSI cuando es 50, implica que están como justo en la mitad, ¿o no? Sí. Ya ahí no podríais sacar nada de eso, como ni No, comprar ni ahí ya vender, no no podéis está diciendo concluir nada. nada, porque si te vas a Ya, los gráficos, perfecto. por ejemplo, en el caso del Williams, vaya a fijarte de que va a estar muy lejos de estar azul, de estar verde o rojo. Entonces, esta herramienta en el caso de querer respaldar algo con un Williams que esté en menos 50, no te serviría porque no está llegando a nada. El Williams no te está ni diciendo ni compra ni vende, ¿cachai? Otra cosa distinta es ya que, no sé, o sea, dirigiéndonos un poco al gráfico, ya se está acercando a crear el área que ya está roja, que recomienda vender. Ahí ya tú puedes pensar, ya, va a cruzar para allá, va a recomendar vender, entonces yo ahí ya puedo usar esta herramienta como argumento de decir que me está recomendando vender el activo, ¿sí? Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Disculpa, es que en Sí, clase diga. el profesor dio como una interpretación del RSI de cuando lo ponía en 80-20, entonces cuando había como una interpretación que el 80% de las veces, no sé, el precio estaba por sobre algo, como que interpretaba el RSI. Con respecto a lo... A ver, deja acordarme. ¿Te referías a que ya, si teníais un RSI de 80, Sí, entonces el precio está subiendo un 80% de las veces? ¿A eso? ¿A eso te referís tú? puede ser. Es que cuando lo dijo el profesor no me quedó tan claro. Como el 80% de las veces va a estar por sobre, los precios van a estar arriba. Sí, Ah, ya, a eso se eso. refiere. Sí, porque al final el RSI lo que te va a explicar a ti, o lo que quiere indicarte, es que el precio ha crecido con más frecuencia de lo que ha caído. Entonces ese 80% está diciendo que, al fin y al cabo, esa es la probabilidad de que crezca en comparación a lo que caiga. ¿Cachai? Ya, ya es. ¿Alguna otra pregunta? Dejen prender la luz porque... ¿Ninguna? Ya, vamos para la siguiente. Momento 4. Dado que soy un inversionista más bien conservador que hace trading intraday, no me basta para la confirmación de precios sin tendencias con un doble techo o un doble piso. Siempre espero un triple techo o piso para abrir o cerrar mi posición.
Ya, pensemos. ¿Qué es lo más probable que quiera hacer, en primer lugar, un inversionista que es más bien conservador? Hacer trading cuando esté cerrado el mercado. Claro, él va a querer, más que nada, comprar y mantener, ¿cierto? No va a querer hacer un trading intraday, porque al fin y al cabo, si ya nos vamos a eso, el mercado va a estar mucho más volátil, ¿cierto? Y un inversionista que es conservador, lo que menos quiere es exponerse a la volatilidad, que al fin y al cabo se traduce en riesgo, ¿sí? Entonces, ya por esto decir que un inversionista conservador quiere hacer o hace el trading intraday, ya este comentario es falso, ¿sí? Ahora, yéndonos un poco más a que para confirmar su posición él va a esperar un triple techo o un triple piso. Pensemos lo siguiente, ya. Si él quiere esperar un triple techo, un triple piso para tomar su posición o cerrar la posición, ¿qué va a pasar? Antes de haber un triple techo, un triple piso, tiene que haber un doble techo, un doble piso, ¿cierto? Pero como hay más inversionistas dentro del mercado, cuando exista un doble techo o un doble piso, los distintos inversionistas ya van a haber invertido, ¿sí? Entonces, ¿qué va a haber pasado? Ya va a haber cambiado la tendencia. El mercado ya se va a haber ajustado cuando se evidenció y todos vieron el doble techo, el doble piso. Entonces, cuando este tipo quiera esperar al triple techo, eso es muy poco probable que pase, donde va a estar mucho tiempo esperando que aparezca un triple techo, un triple piso, porque cada vez que ya aparezcan dos, el mercado se va a mover, el mercado va a tomar unas posiciones, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto. ¿Sí? ¿El resto? ¿Lo entiende bien? O sea, yo no entendí eso. Si sería conservador, el tipo directamente no haría intraday porque es demasiado volátil y Por eso, entonces sería como falso el statement ahí. sí, es Ah, falso en perfecto. primer lugar porque un conservador no va a hacer el trading intraday porque no, lo que menos quiere es la volatilidad, ¿cierto? Sí, obvio. Y por el otro lado, ya, si él quiere esperar a toparse con un triple techo o un triple piso, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que él se tope con él, siendo que todos los que vean ya un doble piso, un doble techo, ya van a reaccionar? Entonces, todo el gráfico que él esté viendo va a cambiar, la tendencia va a cambiar en el momento que se muestre el doble techo, el doble piso, porque los inversionistas ya van a haber invertido, el mercado ya va a haber actuado a esa información que se mostró. Claro, perfecto. Súper. ¿El resto? ¿Todo claro? Sí, Todo claro. A ver, todo claro. chat. ¿Cuál sería como el comentario verdadero de este? Comentario verdadero es que él jugaría ya a comprar y mantener. Al ser conservador, él va a comprar algo que crea que le va a dar plata a la segura, probablemente en un más largo plazo, y al ser conservador, él no va a tener problema en esperar, ¿sí? Mientras no se vea afectado a altas volatilidades y cosas así, él va a estar ahí tranquilo. Y bueno, esto el profe que le agrega esto del triple techo o triple piso es simplemente para que ustedes tengan en cuenta que el mercado o los inversionistas van a actuar al ver un doble techo o un doble piso antes que un tercero. Entonces nunca vas a llegar a poder tomar una decisión al decir que voy a esperar un triple techo, porque el mercado te va a cambiar apenas hay un doble techo, un doble piso. Y va a cambiar. ¿Cachai? Onda, ya te topáis con un doble techo, va a cambiar. Ya te topáis con un doble piso, perdón, va a cambiar de nuevo. Entonces nunca va a llegar el momento, o es muy poco probable que llegue el momento, que te topes con un triple techo o un triple piso para abrir o cerrar tu posición. ¿Sí? Perfecto. Oye, ¿y el doble techo o doble piso se complementa igual con un análisis del volumen de transacción, o no? Claro, sí, porque al fin y al cabo los volúmenes que te van apareciendo van a reflejar también la oferta o la demanda que está teniendo ese activo en ciertos momentos. Entonces, si mezcláis la tendencia que está cambiando con la oferta y demanda que está teniendo ese activo, podéis llegar a un análisis un poco más como completo de lo que está pasando con esa divisa, ese índice o ese commodity en el momento que lo estoy analizando. De hecho, no sé si el profe le has mencionado harto eso del volumen. Yo me acuerdo que el volumen era algo súper importante también al momento
de argumentar a favor o en contra de alguna posición, sobre todo para los commodities, los que eran estacionales, por ejemplo, los jugos de naranja, la soya, el trigo, todas esas cosas, siempre iba a afectar el volumen transado porque estos activos también son estacionales, ¿cachai? Onda, en cierto periodo del año se va a producir más soya, en cierto periodo de año se van a producir más naranja, por tanto va a afectar el precio del jugo de naranja. Entonces es importante también para los futuros informes que hagan, si ven algo con el volumen que les pueda servir, pónganlo con toda la confianza. Es un argumento totalmente válido. Ya. ¿Estamos con el comentario 4? Bacán, gracias. Sí. Ya nada. Ya. Pregunta 5. ¿Cuándo se puede indicar claramente que se entraba en un canal lateral? ¿Por qué ocurre un canal de este tipo? ¿En qué se diferencia de un canal alcista o uno bajista? ¿En qué difiere de un triángulo o de una bandera? Ya. Para el primer informe, lo que más usaron todos y lo que más usamos todos, incluyéndome para el primer informe, fue mencionar un canal, ¿cierto? Incluso siempre se menciona esto de los canales porque es como la vieja confiable. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que estamos entrando en un canal lateral, alcista o bajista? Ya, pues esto lo deberían saber. Si todos han puesto eso para el primer informe, yo creo. La tendencia. La tendencia que está teniendo, ¿cierto? Que a la vez se ve reflejado por los techos y los pisos que vayas teniendo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros podemos indicar que debemos entrar a un canal lateral, es simplemente cuando vemos que los techos y los pisos se están manteniendo constantes. Onda, si tenemos los mismos techos, los mismos pisos y nos vamos manteniendo, o sea, quizás no exactos, pero aproximados, ¿qué va a pasar? Onda, vamos a entrar en un canal lateral. ¿Sí? Y bueno, ¿por qué ocurren los canales de este tipo? Es por eso, porque los techos o los pisos no van cambiando tanto y se ve una estabilidad del precio o del activo que estemos viendo en un periodo de tiempo. ¿Sí? ¿En qué lo vamos a diferenciar sobre un canal alcista o uno bajista? En los canales alcistas nosotros vemos las tendencias, ¿cierto? Que hay una tendencia a la alza, o en uno bajista que hay una tendencia a la baja. Pero al mismo tiempo, ¿qué está pasando en esto? En un canal alcista, los techos y los pisos van subiendo también, ¿cierto? Es por eso que nosotros vamos viendo, hacemos las dos líneas y vemos el canal alcista. Y también, para el canal bajista, al contrario, los techos y los pisos van bajando, ¿ya? Y ahí nosotros vemos la tendencia a la baja. Pero ahora, acá hay un argumento, de nuevo que yo lo mencioné hace un ratito, que es importante mencionar y que es la reversión a la media, ¿ya? Los canales muchas veces se forman porque se presenta esto de la reversión a la media, queramos o no, después, o sea, los precios tienden al promedio, y el promedio en un canal lateral, por ejemplo, va a estar siempre al medio, ¿sí? En un canal alcista, ¿por qué el promedio va a ir subiendo? Porque los techos y los pisos van subiendo, entonces como el promedio simplemente se va midiendo entre lo máximo y lo mínimo que yo voy teniendo, ¿cierto? Los precios que yo voy teniendo, como esos van aumentando, mi promedio o la reversión a la media que yo tenga va a ir aumentando también. En el caso de un canal que sea bajista, va a ser lo mismo, pero hacia la baja, ¿ya? Como van a ir disminuyendo los techos y los pisos, ¿cierto? Esta media a la cual vamos a tender siempre va a ir disminuyendo, ¿sí? ¿Estamos claros con eso? Sí. ¿Todos? Sí. Ya. Ahora, la última pregunta. ¿En qué difiere de un triángulo o de una bandera? ¿Saben todos qué es el triángulo o la bandera? No. Yo no. ¿No? Ya. A ver, les voy a... Ya. ¿Ven todos esta cuestión que abrió, no? ¿Se ve? No. No. ¿No? Se ve una página en blanco. Ya, pues, eso era. Ya. Ahí. ¿Ven toda la página en blanco? ¿Ven esa raya, cierto?
Ahora sí. Ya. El triángulo va a ser cuando la parte de arriba del canal y la parte de abajo del canal se comporten de esta forma. Así y así. ¿Ya? Acá nosotros vamos a tener los precios que se van a ir comportando así, van, bueno, en verdad, esto es más, se ve más volatilidad al principio y menos volatilidad al final. ¿Se entiende un poco? Y por el otro lado, la bandera que vamos a ver va a ser muy similar, ¿cierto? Pero no va a alcanzar a juntarse. Entonces, estoy haciendo esto con el mouse, para que, por eso me está saliendo tan mal, como el pelado. Ya, ahí. Ya, entonces, esto de aquí es el triángulo, y esto de aquí es la bandera, ¿ya? El triángulo lo podemos ver así o al revés, de menos volatilidad a más volatilidad, y la bandera, bueno, la vemos desde más volatilidad a menos, pero también se puede ver de menos volatilidad a más volatilidad, ¿ya? Entonces, ¿en qué se difiere un canal que es estable, ¿cierto? El canal lateral de estos dos, es que el canal lateral, como dijimos anteriormente, espérense, confírmeme que todos entendieron que esto es un triángulo y esto es una bandera. Sí, sí. ¿Sí? ¿El resto? Sí, se entiende. Sí, Es solamente en relación a las volatilidades del subyacente, ¿no? Al precio. ¿Cómo se va el precio? El precio acá está mayor la volatilidad, aquí ves menos volatilidad en el precio, simplemente. Al fin y Ya, al ok. cabo, si te pones a hacer canales o líneas de canales, vas a ver que en el caso del triángulo van a tender siempre a un punto que es mucho más chiquitito que el de una bandera. ¿Sí? O sea, Ya. eso podría sugerir que al final del triángulo de la bandera va a haber un cambio de tendencia hacia algún lado. Depende de la información que estés incorporando en ese momento, porque al fin y al cabo, si algo pasó en este activo que está teniendo menos volatilidad, quizás ya puede haber un cambio de tendencia, pero al haber tan poca volatilidad, el cambio de tendencia no va a implicar una oportunidad donde tú obtengas mucha rentabilidad, ¿cachai? Porque la volatilidad es tan bajita que la rentabilidad que obtengas también es muy bajita. Bueno, gracias, ¿Sí? Hans. Ya, entonces, como habíamos dicho, ¿cómo difieren estas dos cosas o en qué nos tenemos que fijar en que estas cosas son diferentes a un canal lateral? En los canales laterales, nosotros los vemos así, ¿cierto? Entonces, difieren más que nada en cómo se comporta la parte de arriba y la parte de abajo del canal. Aquí en un canal lateral se mantienen constantes prácticamente, la de arriba y la de abajo, ¿cierto? Acá, mientras nosotros estamos sufriendo esto que está la volatilidad acá, vemos que ambos canales se están comportando de manera opuesta, ¿sí? Que al fin y al cabo van reduciendo el espacio de volatilidad que tenemos y la variación del precio. Entonces, ¿en qué difiere un canal lateral de un canal, o sea, de un triángulo o una bandera? Que simplemente en un canal lateral, la parte de arriba del canal y la parte de abajo se comportan de la misma forma, y en un triángulo o una bandera, la parte de arriba del canal con la parte de abajo se comportan de manera contraria. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí? ¿El resto? Sí, perfecto. Ya, bacán. Sin cerrar esta obra de arte. Ya, ahí está la ayudantía. Y eso, Eran todas falsas, ¿o no? sí. Ya, vale. Ya. No quedó ninguna pregunta con los comentarios porque ahora vamos a pasar a los ejercicios y ahí la Cote va a explicarlos. ¿Nada? Ya. Cote, Ya, voy a compartir. dale. Te dejo compartir ahora. Ya, perfecto. Entonces, en el primer ejercicio nos dicen,
A continuación se muestran los gráficos para diferentes periodos del índice de fondos de inversión inmobiliaria, cotizados en la bolsa de Tokio, Japón. Se le pide, ¿podría indicar cuándo hubo un boom inmobiliario especulativo, burbuja? ¿Por qué? Justifique claramente con conceptos de análisis técnico, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el índice, acá me lo están mostrando mensualmente, ¿ya? El primer gráfico. El segundo gráfico me están mostrando los trimestres, ¿ya? Y en el tercer gráfico es el mismo índice, pero me lo están mostrando año a año, ¿ya? Entonces, según esto que ven, ¿dónde podríamos decir que hay un boom inmobiliario? En el tercer gráfico, ahí donde sale creo 2007, ahí, hace como subida fuerte y Ya, caída ¿tú repentina. crees que hay acá, verdad? ¿Alguien opina Yes. otra cosa? ¿No? ¿Todos opinan igual? Ya. Sí, Esta también parte, ¿también acá? Sí. Ya, perfecto. Ya, entonces eso está mal, eso es falso, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros cuando encontremos alguna burbuja, en verdad esto sirve para cualquier burbuja, siempre tenemos que encontrar una subida de precio junto a un alza en el volumen de ventas, ¿ya? O sea, en el volumen de transacciones, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? En este caso encontramos solamente un alza de precio, pero no ha aumentado nada el volumen. Entonces, eso quiere decir que el mercado está bien, solamente se pudo deber a un alza especulativo, pero por otro motivo, ¿ya? Entonces, si vemos acá, por ejemplo, en el segundo gráfico, aquí podríamos ver un alza en el precio y también hay un alza en el volumen, ¿ya? Pero tampoco podríamos decir que hay un boom inmobiliario porque después rápidamente bajó el precio y además podemos ver que hubo un precio mayor, ¿ya? Y después si nos fijamos acá, hubo un volumen que fue más o menos transversal durante todos los periodos, entonces tampoco podríamos decir que hay una burbuja en el segundo gráfico, ¿ya? Y en el tercero, lo mismo. Podemos ver que el volumen es casi muy parecido durante todos los meses del 2015 y 2014, por lo tanto tampoco podríamos decir que hay una burbuja, ¿ya? ¿Quedó claro? Entonces voy a poner acá, para que haya un boom, necesitamos altos precios y altos volúmenes. Hasta ahora son todas falsas, entonces la prueba. Los comentes como el ejercicio no hay. Exacto. O sea, en este caso eso sería también falso agregando los comentarios. ¿Ya? Entonces, esto es súper importante para entender los booms, ¿ya? Entonces, o las burbujas. Por ejemplo, también quiero decir, la burbuja que ha habido últimamente con las Bitcoin, o hace unos años atrás, el precio empezó a subir mucho, ¿ya? Y uno tiene la percepción que al final, si está muy caro, no deberíamos seguir comprando, ¿ya? Por lo tanto, estaría acompañado de una disminución en el volumen de transacción, ¿ya? Pero si el precio sigue subiendo, 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 y el volumen igual sigue subiendo, como que la gente no entiende que está caro, ahí se empiezan a producir las burbujas, ¿ya? Eso es súper importante. ¿Se entendió? Ya. Entonces vamos con la segunda pregunta. Va. Si pudiese diseñar una estrategia de trading del índice para los próximos 3 meses, ¿a qué precio y cuánto compraría o vendería el índice? ¿Dónde colocaría los take profit y los stop loss? ¿Y de qué dependería de esto? Entonces, lo primero que tenemos que decidir para hacer este trading de 3 meses, es decir, ¿qué gráfico vamos a ocupar? ¿Cuál les tinca? Tenemos El trimestral, ¿por qué el trimestral? por el periodo de tiempo que planeamos hacer inversiones. Ya, pero al final, ya, si yo quiero el trimestral, al final me voy a tener que fijar
solamente en este periodo de tiempo. Y si yo quiero ver la percepción de los cambios, no me va a estar mostrando mucho. ¿Ya? Entonces, lo ideal sería enfocarme en lo de los meses, porque yo acá me puedo enfocar, ya, si quiero 3 meses, me puedo enfocar en toda esta parte del gráfico. Entonces, para mí es mucho más visual tener más información que menos. Por lo tanto, en el primer gráfico me voy a fijar. Entonces, aquí tenemos el primer gráfico, lo tenemos más grande, ¿ya? Entonces, ¿qué podríamos ver en este gráfico? Primero, podemos ver que hay un canal lateral al principio, desde los principios del 2015. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos acá un canal lateral y por acá, ¿ya? Y a partir de eso comienza un canal bajista, ya que lo podemos notar muy claramente, que lo voy a marcar con el amarillo. Entonces, desde acá hasta acá, ya podríamos decir que es un canal bajista. Por lo tanto, si es que sigue bajando, ¿qué posición debería tomar? Corta. Una posición corta, exacto. ¿Ya? Entonces, listo, ya decidí que voy a tomar una posición corta. Entonces, mi segunda patita que tendría que hacer es definir dónde voy a colocar los take profit y los stop loss. ¿Ya? Entonces, el take profit iría en el techo o iría en el piso. En el piso. En el piso. En el piso, exacto. ¿Ya? Entonces, lo más correcto para colocar el take profit sería primero fijarme cuáles han sido los pisos anteriores y cuál sería un posible piso si es que llegase a seguir bajando. Entonces, si llegase a seguir bajando y volviera a tocar de nuevo un piso, haría algo así, ¿ya? Como para seguir el canal. Por lo tanto, un buen take profit sería a los 420, que vendría siendo por acá. ¿Ya? Entonces por acá pondríamos nuestro take profit. Después, ¿dónde pondríamos el stop loss? El stop loss iría en el techo, ¿ya? Y los techos generalmente se tienen que poner un poco más arriba de donde termina el techo. Entonces, el stop loss vendría estando por acá en el 720. ¿Ya? Entonces, ¿qué más es importante recalcar? En el caso de que nosotros lleguemos al stop loss, nos podría surgir ahora un hombro cabeza hombro, ¿ya? Si nos surge un hombre cabeza hombro, perdón, un hombre cabeza hombro invertido, ¿qué pasaría? Pasaría, bueno, lo voy a anotar, lo voy a marcar en rojo, iría acá, ¿ya? Y es uno invertido, por si no se nota. Entonces, ¿qué pasaría? Cuando tenemos un hombre cabeza hombre invertido, sucede que el precio va a subir, ¿ya? Entonces, si llegásemos a llegar a nuestro stop loss, en este que estoy marcando, lo que nos convendría a nosotros es tomar una posición larga, porque dado este hombro cabeza a hombro, nos podría estar diciendo que el precio va a empezar a subir, ¿ya? Entonces, si llegamos a ese caso en que tomamos una posición larga, ahora el stop loss vendría siendo acá, en los 1750, por donde estábamos, por acá. Y el take profit tendría que ir dependiendo a cómo pensamos que va a ser este canal que se generaría. ¿Ya quedó claro? Sí. Perfecto. Entonces, considerando esto, la primera posición nomás, nosotros tenemos una posible ganancia del 14%. ¿Cómo calculé esto? Sería el 1671 menos mi take profit de 1420 y esto partido en 1671 puntos. Entonces esto nos da un 14,44% como mi posible ganancia.
Y posible pérdida sería 2,91%, ya que está negativo por ser pérdida. Entonces, esto lo calculamos como 1671 menos 1720 y todo partido en 1671 puntos, ¿ya? Entonces, esto es súper importante que ustedes lo tengan claro, ¿ya? Porque esto me da mi relación ganancia-pérdida. Entonces, ¿qué significa esto? Yo hago el 14,4% partido en el 2,91% y me da una relación ganancia-pérdida de 4,96, que es a 1, ¿ya? Y esto es algo súper bueno, ¿ya? Y es algo que hay que tener muy, o sea, como muy presente. ¿Por qué? Porque generalmente ustedes, o a mí también me pasó que cuando yo hacía el informe, no me fijaba en esta posible ganancia y de repente me daba, por ejemplo, 2, no sé, 2/3. ¿Y qué quiere decir eso? Y yo al final estoy esperando perder más que ganar, ¿ya? Entonces eso no tiene sentido, o sea, no tiene mucho sentido en el trading, ¿ya? Realmente lo ideal, y lo ideal para un trading de 3 meses, es que pase algo así, ¿ya? Un 4,96 a 1. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, clarísimo. Entonces, vamos con la C. ¿Qué nivel de apalancamiento utilizaría y por qué? Ya, entonces, para el nivel de apalancamiento hay que tener en consideración 3 cosas, ¿ya? Primero, la relación de la ganancia a la pérdida, ¿ya? Lo otro es de qué estrategia estamos hablando. En este caso, como es una estrategia de mediano plazo, hay que tenerlo en consideración. Y lo otro que hay que tener en consideración es qué tan volátil es lo que nosotros estamos transando, ¿ya? El nivel de volatilidad. Entonces, según estos 3 conceptos, lo ideal sería tomar un apalancamiento de 10 a 50 veces, ya entre este rango, ya por ser una estrategia de mediano plazo y porque este índice, en este caso nomás, es poco volátil. O sea, y es menos volátil que, por ejemplo, estar transando divisas o commodities. Ya, por lo tanto, al final podemos estar asegurando más, como que nuestra ganancia podría estar más asegurada que en otras ocasiones con una divisa que quizás por algún pequeño detalle podríamos estar perdiendo mucho. ¿Ya se entendió? ¿Sí? Una pregunta, Dime. ¿y cómo sería el apalancamiento en caso, o sea, en el otro caso? O sea, si fuera en el corto o largo plazo. Ya, cuando es corto plazo, generalmente se suelen apalancar menos que cuando es más, o sea, cuando es más a largo plazo. ¿Ya? Un apalancamiento a corto generalmente es menor, si es como semanal o lo que sea. Ya, vale, ¿Ya? gracias. De nada. La D me dice, ¿qué noticia estaría revisando habitualmente para rediseñar su estrategia de trading? ¿Por qué? Ya, entonces, ¿qué noticias o qué como eventos macroeconómicos yo me tendría que estar fijando para ver cómo va a variar este índice? ¿Cuáles creen ustedes? La tasa de interés libre de riesgo de los bonos de año. Ya que lo podríamos ligar a la tasa de política monetaria, ya porque al final, para hacer todas las construcciones de los inmobiliarios, obviamente tienen que pedir créditos y lo que decís tú, Felipe, es súper importante, ya. En este caso, la tasa de política monetaria es súper importante, sí o sí. Entonces, tasa de política monetaria. ¿Qué más? Noticias relacionadas con la vivienda, housing. Ya, sí, lo voy a agregar. Pero más, como entrando más en particular, ¿qué tipo de noticias? ¿La tasa de desempleo será importante? Sí. Ya, la tasa de desempleo es súper importante. O sea, si la gente se empieza a quedar sin pega, o sea, menos van a poder
adquirir viviendas, ¿ya? Entonces eso podría afectar negativamente al índice. Entonces, 3, tasa de desempleo. Ya, nos faltan 2, que son índices macroeconómicos, que son súper importantes. ¿Qué podría Inflación. ser? La inflación sí, ¿El IPC? pero no tanto, porque acuérdense que generalmente, por ejemplo, en Chile, todas las viviendas están medidas en 9, entonces ya la moneda no está como afectada por la inflación en sí. ¿Qué cosa que me dijeron? El IPC. El IPC, ya, que tiene que ver mucho con el PIB, ¿ya? Entonces, el crecimiento de la economía. Y por último, que está súper ligado, que es el crecimiento del sector inmobiliario o de construcción. ¿Ya? ¿Y el Entonces, sector como más de banco, el tema de crédito y todas esas cosas? claro, es que eso estaría más ligado a la parte de acá, de cómo está la tasa política monetaria, porque eso va a afectar directamente a cómo manejen las tasas los otros bancos y cuántos créditos van a estar entregando, ¿cachai? Entonces, sí, está bien y va ligado con el punto 1. Ya, perfecto. Ya, entonces ahí les puse las 4, que bueno, me faltaría como noticias relacionadas con la vivienda, pero yo creo que este abarca todas las demás, ¿ya? Después, vamos con el ejercicio 2. Nos dice, a continuación se presentan los gráficos de los índices representativos de 3 países de Latinoamérica: el Argentina, Merval, Brasil, Bovespa y Colombia, Colcap, ¿ya? Entonces acá tenemos el Merval, aquí tenemos el Bovespa, y aquí tenemos el Colcap. Ya en todo me lo están dando, en este caso me lo están dando anual, aquí me lo están dando trimestral o cuatrimestral, y aquí me lo están dando todos mensuales. Me dice, si solo pudiese operar uno de estos índices, ¿cuál le parece más atractivo de tradear? ¿Por qué? Ya, y como les contó Hans, este era súper importante, o fue como una pregunta que nos hicieron en la prueba, ¿ya? Entonces nos ponían 3 gráficos y nosotros teníamos que decidir en cuál nosotros invertiríamos. Entonces, para saber esto, nosotros sí o sí tenemos que analizar cada gráfico y al final saber con cuál estaríamos ganando más, ¿ya? Entonces, vamos con el primero. Acá, el Merval, ¿ya? Si ustedes se fijan en el Merval, tuvo una evolución en que primero teníamos un canal más o menos, o sea, no más o menos, alcista, luego bajó, subió y ahora tiene un canal netamente bajista, ¿ya? Entonces, claramente es en esto lo que nos tenemos que fijar ahora para decidir hacer el trading, ¿ya? Entonces, si nosotros nos fijamos en este canal bajista, ¿qué tendríamos que pensar? Entonces, yo aquí las puse, ya, hay un canal bajista, pero es importante mencionar que este es débil, ¿ya? El precio actual está en torno a la resistencia, que son 11.000 puntos. Entonces me refiero a que estamos casi en el techo del canal, ¿ya? Entonces, si nosotros apostáramos a una posición corta, a lo máximo que podríamos apostar es que baje a la resistencia, que baje aquí, en torno a los 9.000, ¿ya? Entonces, si nosotros sacamos la rentabilidad de que baje hasta acá, lo máximo que nos podría dar sería un 18,18%, que tampoco es malo, ¿ya? Pero es como lo máximo que nosotros podríamos aspirar. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Ya, vamos al segundo, vamos al Bovespa. Si nos fijamos en el Bovespa, podemos ver varios hombros, cabeza, hombro y hombros, cabeza, hombro invertidos. Entonces, primero tendríamos que ver si los que vemos son más o menos claros, ¿ya? Entonces, el primero que podemos ver nosotros, aquí, el primero que podríamos ver es este de acá,
aquí no van a ser tan claros por el hecho de que estamos hablando, o sea, tenemos acá puros trimestres, ¿ya? Entonces, como tenemos trimestres, tenemos que ir súper al detalle para ver si hay hombres cabeza a hombro. Entonces, acá tendríamos uno y chuta, no, se me fue. Aquí tendríamos uno y después el precio bajo. Ya entonces ahí el hombro cabeza a hombro como que hizo lo suyo, como que nos estaba diciendo, acá tenía un hombro cabeza a hombro y después bajé. Entonces todo bien. Después acá, si ustedes se fijan, tenemos un hombro cabeza a hombro invertido. Tenemos ahí, ¿ya? Y me está diciendo que hubo un hombro cabeza a hombro y luego, si se fijan, el precio subió. Entonces, todo bien. Entonces, pues, como que en este gráfico podríamos decir que el hombro cabeza a hombro es algo confiable. Pero si seguimos subiendo, podemos ver acá otro hombro cabeza a hombro invertido, ¿ya? Pero acá subió y luego bajó de nuevo. Entonces, como que ahora la tendencia ya no está tan clara de lo que puede pasar, ¿ya? Lo mismo acá. Tenemos un hombro cabeza a hombro que no es invertido, es uno normal, y acá nosotros pensamos que debería haber bajado, pero subió. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? No hay algo tan claro, pero si nos fijamos más en algún canal, lo máximo que podríamos ver, voy a cambiar de color, es esta leve canal alcista que hay, ¿ya? Entonces que hasta se podría parecer a una bandera. Entonces, ¿qué podríamos concluir de esto? De esto podríamos concluir. Entonces, el spot actual del Bovespa era de 69.304 puntos. El piso más cercano era de 60.000, que se los voy a mostrar. Entonces tenemos el actual spot de acá. Y si ustedes se fijan, el mínimo que llegó es de 60.000. Por acá. Entonces, si nosotros apostamos a que podría bajar de nuevo acá, lo máximo que podríamos obtener vendría siendo un 13,43% de rentabilidad. Por lo tanto, nos estaría conveniendo por ahora el Merval, ¿ya? Y vamos por último al Colcap. Entonces, en el Colcap podemos ver que no hay una tendencia súper clara. Entonces, si ustedes se fijan, al principio, o sea, no al principio, sino desde el 2010 hasta el 2014, chuta, me quedo pésimo. Del 2010 al 2014, no hay una tendencia que sea súper clara, ¿ya? Llegando al 2014, podríamos recién apreciar alguna tendencia más bajista, ¿ya? Pero no es una tendencia que tampoco dure mucho. O sea, no es algo que yo pueda marcar con certeza, porque si ustedes se fijan, acá ya se me hizo el triángulo. O sea, si lo marco bien, se me hace el triángulo. Por lo tanto, no puedo saber bien, o no puedo saber con certeza, como les decía Hans, dada la poca fluctuación que hay acá, si es que va a volver a subir o si es que va a seguir bajando. ¿Ya? Entonces, este gráfico no me está diciendo nada, por lo tanto, yo no puedo sacar una conclusión fiable de cuál podría ser realmente la rentabilidad que podría obtener con este índice, ¿ya? Entonces, al final, el que yo elegiría sería el Merval, el que me entregaría la mayor rentabilidad. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, vamos ahora con Yo no entendí una parte cuando hiciste el de Brasil, lo del hombro, cabeza, hombro. Porque no, ahí hay un hombro, cabeza, hombro y después baja, y después hay un hombro, cabeza, hombro y después sube. no, pues, es que en este caso es un hombro, cabeza, hombro, y este es un hombro, cabeza, hombro invertido. Y el invertido te dice que va a subir en vez de bajar, ¿cachai? Es que no caché que era invertido. Eso era. Sí, invertido, acá. Gracias. De nada. Ya, la pregunta B me dice, ¿qué indicadores técnicos le gustaría mirar en cada uno de los índices si solo se pudiese elegir dos indicadores?
justifique el porqué de su elección. Ya, entonces, en el caso del Merval, sería interesante primero medir el RSI, ¿ya? ¿Por qué? O sea, porque si yo tengo que elegir entre el RSI o el Williams, el RSI es más de mediano plazo, ¿ya? Por lo tanto, me va a ayudar mucho más que el Williams. El Williams es de corto plazo, por lo tanto me sirve para cosas que sean dentro de un mes, no más de 3 meses, ¿ya? Como lo estamos viendo en este caso, ¿ya? Y por lo tanto también el cruce de medias o el MACD siempre van a ser súper interesantes medir, para medir tendencias en 3 meses. Por lo tanto, siempre nos va a servir. Y que va a ser transversal para los tres. En el Bovespa también, lo mismo. Sería interesante observar el RSI, ¿ya? Para ver la fuerza vendedora con que está saliendo del triángulo, ¿ya? Porque como yo no tengo muy claro onda, qué va a hacer después de ese triángulo, el RSI me podría ayudar a eso. Y acá, bueno, acá en el Merval les tenía que decir que las bandas de Bollinger no serían muy útiles de revisar porque las bandas generalmente me van a ayudar a saber si es que hay una tendencia alcista o bajista, ¿ya? Entonces, en el Merval yo lo tenía súper claro. Entonces, si es que yo no sé, ahí voy a usar las bandas Bollinger. Si lo tengo claro, no vale la pena, porque me va a estar como agregando información que en verdad ya algo que yo ya sabía, ¿ya? Bueno, entonces en el Colcap, como yo les dije, como no teníamos muy claro la tendencia, acá sí sería útil. Y bueno, estas dos no sé si las alcanzaron a ver, que son ATR o las Elliott, que nos podrían ayudar en la predicción del desempeño del futuro del índice. Ya no sé, no estoy claro si vieron o no estas dos herramientas. ¿Las vieron? La Creo sección que no la el vimos. Elliot sí. Ya. Bueno, la ATR es súper parecido al Elliott. Pero bueno, estas principalmente nos ayudan como a predecir cómo va a ser el futuro desempeño de acuerdo a cómo ha sido la estructura del gráfico del precio, ¿ya? Entonces, en el caso de Colcap, que no cachamos bien cómo era la estructura, cuál iba a ser la tendencia, nos ayudarían bastante, ¿ya? ¿Quedó claro? Ya, entonces vamos al ejercicio 3. Los siguientes son gráficos de velas japonesas de la rupia indonesia y del cacao. Entonces, primero, nos dan la rupia indonesia, ¿ya? Con el gráfico de velas japonesa, y también nos dan el gráfico del cacao a 2 meses, ¿ya? Entonces, nos dice, los siguientes son, si usted administra una cartera que solamente puede tomar posiciones largas y no puede dejar el dinero en caja, ¿cuál compraría? ¿Por qué? Entonces, acá yo primero le hice un recordatorio. Recordemos que los gráficos de velas japonesas se construyen basados en los gráficos de barra donde a la izquierda aparece el precio de apertura y a la derecha el precio de cierre. Cuando el precio de cierre es más alto que el de apertura, se llama vela alcista, donde esta va vacía, entonces sería como la 1 o la 2. Y cuando el precio de cierre es inferior al de apertura, vela bajista, entonces va pintada de negro, cualquier color que la diferencie, ¿ya? Entonces, las negras serían las bajistas y estas serían las alcistas, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos dos martillos, ya sea que el martillo está arriba o está abajo, nos va a decir que si viene de una tendencia bajista, va a cambiar alcista. Y lo mismo con el caso 2. Si viene de bajista, va a cambiar alcista. Y en el caso del tercero y el cuarto, nos dice que si viene de una tendencia alcista, va a cambiar bajista. Y lo mismo para el cuarto caso, ¿ya? Entonces ahora nos tendríamos que ir a revisar los dos gráficos. Entonces, nos están diciendo que nosotros tenemos que tomar posición larga en cualquiera de los dos. Entonces, si nos fijamos primero, nos fijamos en el último martillo que cerró, podemos decir al tiro que aquí podemos ver un martillo, ¿cierto? Entonces, este martillo, ¿qué nos estaría diciendo? Este martillo nos estaría diciendo que viene de una tendencia bajista, eso es cierto. Podemos ver al tiro que viene de una tendencia bajista y ahora va a cambiar a un alcista. Entonces, si va a cambiar a un alcista,
Es decir, que hoy día está barato, está bien, voy a tomar una posición larga, ¿ya? Pero ¿qué sería bueno también? Sería bueno saber si es que hay otras velas en el gráfico que realmente hagan que se cumple durante todos los casos, o que se hayan cumplido antes, ¿ya? Entonces, acá, si se fijan, podemos ver un martillo que está invertido, pero que nos indica una tendencia, ¿ya? Que es la de la 3 y la 4. Entonces nos dice que viene de una tendencia bajista y va a ir ahora hacia alcista, ¿ya? O lo mismo acá. No, mentira, me equivoqué. Ahí no. Pero bueno, acá podría haber sido, ¿ya? Podría haber sido, pero esto tendría que haber sido el martillo completo, ¿ya? Pero esas son las dos señales que nos estarían diciendo que realmente acá se cumple los martillos en el gráfico, ¿ya? O la tendencia de los martillos en el gráfico. En cambio, en el gráfico del cacao, si ustedes se empiezan a fijar, no hay ninguna tendencia o no hay ningún martillo que nos esté diciendo claramente que algo va a pasar, ¿ya? Entonces, nosotros, por ejemplo, acá tenemos un martillo que es mini, que nos estaría diciendo, como es pintado, que va la tendencia hacia abajo. Pero para que sirva, nos tiene que decir que venía de una tendencia alcista, ¿ya? Y eso es falso. Entonces, para que este funcione, tendría que haber venido subiendo para luego bajar. En cambio, lo que nos dice el gráfico es que venía bajando y por lo tanto no podemos sacar ninguna conclusión ahí, ¿ya? Entonces, no nos serviría ese martillo de ahí. Luego, bueno, si nos fijamos acá, en esta parte de acá no hay nada. Aquí podríamos ver recién algo, pero de nuevo llegamos a la misma conclusión de acá. No viene de algo alcista, por lo tanto tampoco podemos sacar la conclusión de que va a bajar, ¿ya? Después si seguimos, tampoco hay uno muy claro, no hay nada muy claro, ¿ya? Por lo tanto, el gráfico del cacao no me ayuda para sacar conclusiones, ¿ya? Entonces, la rupia indonesia cerró con un martillo alcista, que fue lo que les expliqué, y la figura del martillo parece funcionar solamente con la rupia, ya que marca los cambios de tendencia, como les expliqué. Entonces a mí realmente o sea, si es que yo tendría que administrar esta cartera, tendríamos que tomar posición larga solamente en la rupia, porque es el que más me da señales de que las tendencias o que los martillos realmente marcan tendencias. Por lo tanto, ahí puedo sacar una conclusión más confiable. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces ahí terminamos la ayudantía. Les vamos a subir el video, le voy a subir también este PowerPoint para que puedan estudiarlo y que se saquen un 7 en el examen. Igual, Bacán, chiquillos, gracias. Vale, gracias. No se confíen para el examen, ¿ya? Sí, porque muchos compañeros le pasaba que decían ya, el examen de Bloomberg, la cuestión, y se confiaban y si lo pensamos igual, las preguntas que te pueden hacer o algo es muy distinto a lo que hicieron semana a semana en los informes. Así que como les dije, preocúpense de ver un poquito las clases, los videos que subió el profe, porque ahí créanme que sube muchas cosas, dicen mejor dicho, muchas cosas importantes que créanme que las va a preguntar. Oye, ¿podría poner la respuesta o comente? O si es verdad, bueno, si es falso, son todos falsos, pero alguna. No les podemos subir las pautas, pero está todo hablado ahí. Tenéis que Ah, tomar ya, apuntes, pues, Jorge. ¿Se muteó? perdón, Lucas, ¿qué estáis diciendo? Que tomarais apuntes nomás. Vale, gracias. Sí, ya voy a apuntar. Chao, que estén bien. Chao, Ya. chao. Chao. Chao, Gracias, se pasaron. Que estén bien. Que estén Muchas bien. gracias. Que estén bien.